Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy vamos a ver el capítulo número 12 de la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Qué te parece? San Pablo nos va a hablar de las revelaciones y de las flaquezas en su apostolado. Nos habla de su autobiografía espiritual íntima. Y nos habla sobre el ministerio en Corintio, lo que vamos a ver hoy. Así que, bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. En un momento comenzamos. Gracias. Hola, Margarita. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Déjame poner la pantalla y déjame encontrar dónde dejé el 12. No veo. Aquí está. Hoy vamos a ver el capítulo número 12, Margarita. Y si Dios quiere, a ver si alcanzamos. Mañana ya terminamos la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda. ¿Qué te parece? Bien. Pues vamos a reunirnos en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado original concebida. Yo creo que todos en nuestro seguimiento del Señor, Margarita, hemos tenido alguna autorrevelación de parte del Señor en nuestra vida, que nos ha dado una motivación cuando estamos en el Santísimo, un sentir bonito, no sé, llegar a las lágrimas, sentir una alegría plena. Y es lo que Pablo le va a platicar a los de Corintio, pero le da a todos los que seguimos al Señor, nos regala ese tipo de dulcecitos, como dice el padre Poncho. Es un dulce para que volvamos, pero son cosas que a uno se le quedan marcadas, porque no son cosas ordinarias en la vida del cristiano. Y es algo de lo que Pablo habla hoy en el capítulo 12. Pues vamos a pedirle al Señor que hoy nos regale esas revelaciones que Él da a sus discípulos. ¿Para qué da las revelaciones? Para que cada día lo busquemos más y para que cada día hagamos más su bendita voluntad. Para eso el Señor se autorrevela en nuestras vidas, nos da esos pequeños dulcecitos de contemplar el misterio de Dios. Hay que gloriarse, pues aunque no es conveniente, vendré sin embargo a visiones y revelaciones del Señor. La perícopa 12:19 constituye la segunda parte del discurso en que Pablo se vanagloria. Hay que notar en primer término que ofrece un contraste con la primera parte. En la sección anterior se hablaba de privilegios terrenos, pero sobre todo de trabajos, sufrimientos y flaquezas del apóstol del 11:23 al 33, que ayer lo veíamos. Aquí, en cambio, Pablo descubre las extraordinarias revelaciones divinas con que Dios le ha honrado. Con todo, también esta gracia es una gloria de la debilidad, pues Pablo afirma que la gracia se concede a los que sufren y que también aquí el poder de Dios actúa en la debilidad. De este modo hay un punto de contacto entre las dos partes del discurso. Pablo insiste una vez más que el que se gloria solo porque se ha visto obligado, que Pablo se gloria solo porque se ha visto obligado a hacerlo. Sabe muy bien que no es conveniente, no es provechoso para el cristiano para obrar según el Señor. Sin embargo, él va a gloriarse de sus visiones y revelaciones, solo porque se ha visto obligado. Habla aquí Pablo públicamente de ellas. Aparte, algunos otros lugares de sus cartas contienen someras alusiones al hecho de que ha recibido revelaciones.
Así en Romanos 11:25 dice que le han sido descubiertas algunas cosas sobre la salvación final de Israel, su pueblo. Primera de Corintios 15:51 sobre el misterio de la resurrección de los muertos al final de los tiempos, y en Primera de Tesalonicenses 4:15 sobre la nueva venida de Cristo. Habla repetidas veces de la aparición del Señor ascendido que le fue concedida en su viaje a Damasco. Los Hechos de los Apóstoles hablan de otras visiones misteriosas, como por ejemplo la de aquel macedonio. ¿Ustedes se acuerdan? Que le dice a aquel macedonio, ven con nosotros. Esto se sigue dando en la iglesia, pero acuérdense que son revelaciones particulares, son manifestaciones que Dios nos da a todos los que vamos siguiendo a Cristo, precisamente para que no nos desanimemos, para que sigamos en el camino del Señor. Y entre más fe tiene uno, más te pasa este tipo de cosas en tu vida. Pero es para, alguna vez las tendrás que compartir como punto de partida para animar a los otros, pero no, Dios no se revela a las personas porque sean buenos, sino porque Dios es bueno. Marta, buenos días. Buenos días, maestro. Bueno. ¿Cuántas veces se les ha revelado el Señor? Acuérdense, una revelación es, estamos en el Santísimo, sentimos bonito, tenemos ganas de llorar, vamos confiando cada día más en el Señor. Sí. Acuérdense que si ven fantasmas, ya saben lo que dice el maestro Juan López Vergara, que vayamos a consultar al psiquiatra. Las revelaciones de Dios son en las cosas ordinarias. Sí. Margarita y Marta no han tenido ninguna revelación de parte de Dios. Yo no, todavía no. Ok, pues vamos a pedirle, Margarita, cuando vayas al Santísimo, que Dios te dé esa consolación, esa paz, esa alegría, ese gozo de saber que vamos por el camino de Dios. Esas Sí. son las revelaciones que hace Dios. Sí, maestro. O el de repente sentirse uno querido por Dios. ¿Tú, Marta Alicia? Sí, pues ver cómo el simple hecho de ver cosas que van mal en tu vida y tú oras, hablas con Dios y todo, y cómo el ver que se van acomodando las cosas, yo siento que eso es, ¿no, maestro? Así es, Se así van es. acomodando las cosas y también el hecho de estar conociéndolo y siguiéndolo y todo, el sentirte más tranquila, dormir más tranquila, ya no tener tantos miedos, estar más alegre, ya no sentirte ya, no sentir tristeza. Antes yo sentía mucha tristeza. Ya tengo tiempo que no siento tristeza. Y aunque sucedan cosas así, yo estoy bien y digo, estoy bien, pues aceptar la voluntad de Dios y saber, ¿no? Saber que es para bien y vienen cosas mejores y tener más esperanza. O sea, yo sí, pues todo eso creo que son revelaciones, ¿verdad? Así, De Dios, así es, Marta. de su presencia y de que está conmigo y que yo estoy confiada también, pues es importante, ¿verdad? Sí, y fíjense, ¿por qué les hablo de esto? Porque luego a veces a algunas personas exaltadas, luego te dicen que vi a la Virgen, que tranquilos, tranquilos. El padre José Larios me decía muy claro, decía, yo tengo 50 y tantos años de todos los días, dice, de meter mi cabeza en el sagrario
Y a mí nunca me ha hablado la Virgen, ni Cristo se ha bajado de la cruz, ni nada de eso. No. Dice, pero sí me habla a través de los acontecimientos ordinarios de la vida, en Sí, es lo alguna que tenemos persona. que aprender, ¿verdad, maestro? Más bien a estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Así es, Marta. Entonces ahí es donde se nos presenta. Así Sí, es. Y estos puntos creo que son muy importantes nosotros que vamos creciendo en la fe en el Señor, porque si no, sí, luego ya nos fanatizamos. sí. Ya luego, Entonces, no, perdón, mande, Marta. perdón. Entonces no es esperar cosas extraordinarias, O en lo sino ordinario, Margarita, ordinarios. en lo Sí. Ah, ordinario. Dios se revela en sí, lo ordinario. sí. Ujú. Rara vez Dios se revela en forma extraordinaria. Por ejemplo, vean ustedes la Virgen, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué otras revelaciones tenemos así fuertes, así que fuera del ordinario? Por ejemplo, como la Virgen de Fátima que baila al sol y muchísima gente vio que bailó el sol, ¿se acuerdan? Sí, Como San Francisco de Asís, maestro, también tuvo muchas revelaciones, ¿verdad? Así es, y aparte Francisco tuvo los estigmas del Señor. Más ahí estaba leyendo el librito este de Florecillas de San Ajá, Francisco y está bien bonito todo eso. sí, pues ahí vamos viendo cómo en los santos se va dando esa revelación, pero porque entre más busca la persona, el cristiano, la intimidad con Dios, pues Dios es cuando empieza a Sí, manifestarse plenamente en nuestras vidas. Si tú todo el día andas pensando en el amor de Dios, todo el día andas tratando de querer hacer su voluntad, pues vas a tener esos pequeños regalos que Dios da a sus fieles seguidores, como a Pablo le dio ese que él dice, yo no sé si fue en cuerpo o no fue en cuerpo, fue un sueño, pero Dios me llevó al séptimo cielo y vi cosas extraordinarias. ¿A qué otro en la Sagrada Escritura le pasa igual? A San Juan el Evangelista, San Juan, en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Por eso el libro se llama Revelaciones, Apocalipsis. el Apocalipsis. Pues son pocos las personas así que han querido tener esa intimidad con Dios. Porque acuérdense que entre más intimidad tiene un ser humano con Dios, más compromiso tiene uno con los demás. No con Dios, con nosotros. El servicio a nosotros. Entre más yo sirvo, esto es una experiencia en mi vida. Yo creo que entre más sirve un hombre a Dios, más Dios se le revela. Entre más sirves a los demás, entre más compartes tu pan con el hambriento, entre más enseñas al que no sabe, entre más vistes al desnudo. Y creo que vestir al desnudo es también enseñar, porque muchos vamos por la vida desnudos sin Dios. Pero ya ese es otro punto, pero yo creo que en esa medida Dios se va revelando en nuestras vidas. ¿Nos Sí, ayudas, Margarita, por favor? déjenle sí. platico, le Mande. platico, le platico algo que me pasó ayer, ahorita que está diciendo eso. Ayer, una persona, pues que conozco, me habló que falleció su mamá, o es otra persona, no es de mí, de lo que le hablé ayer, de, Mario. de mi familia. Sí, Y bien angustiado y todo, que andaba pues juntando dinerito para pagar lo de su mamá. Y sí, es una persona de muy bajos recursos, incluso le llevamos despensa cada mes y así. Y ya le dije, pues vente, Gustavo, te voy a ayudar con algo. Y ya fui, le dije a mi hija, ya me dio mi hija dinero y ya yo le di también. Y ya vino y pues ya estuve platicando, ya muy desconsolada el muchacho, ya se fue. Pues yo ahorita he tenido muchos gastos, pues. Entonces, dije, chin, así como usted da, pues, no, pues ya me quedé, dice, traía 600 pesos, le di 400, me quedé con 200 pesos. Y luego ya tuve que irme para allá a la funeraria donde le dije con mi cuñado y pues no traía gasolina, la camioneta le puse los 200 de gasolina
Sí, híjole, ya de moneditas y unos billetes de a 20 y todo. Y ya dije, híjole, ay, Dios mío, pues a ver cómo le hacemos. Y ya, y ahí en la funeraria fue mi hermana, una hermana que pues, casi nunca la veo. Y ya nos vimos ahí, me saludó y todo. Y ya me dijo, toma Martita, me dio 700 pesos. Le dije, ¿de qué? Dice, pues yo te debía 700 pesos, pero yo pensé, yo se los había regalado, pues, ¿verdad? Pero me los regresó. Le dije, no, dice, sí, dice, yo dije que te los iba a regresar. Y sí me los dio. Le dije, ay, pues mira, me cayeron muy bien porque no traigo de veras. Le dije, no, ¿se ocupas más? Le dije, no, no, está bien así. Le dije, muchas gracias. Pero mire, como ahí, yo no esperaba ese dinero. Yo estaba diciendo, chimbos, ya sé que mis hijas me ayudan, ¿verdad? Cuando me quedo así. Pero cómo me cayó ese dinerito que yo no, yo dije, pues yo se lo regalé, ¿verdad? Pero Sí. me lo regresó en ese momento y dije, bueno, si yo lo necesitaba, ahí digo, ay, Señor, cómo eres de providente, cómo en todo estás, ¿verdad? Y es como una revelación, Sí. es como un apapacho de parte de Dios. Y ahí lo vi yo también ayer en eso, dije, ay, Dios mío, me acordé mucho de usted, todo lo que nos dice. Y yo acababa de dar dinero, regalar dinero a este muchacho también, entonces dices, es todo eso, híjole. Así es, precisamente eso es ir madurando en la fe, Marta y Margarita, es ir descubriendo ese amor de Dios en nuestra vida. Creo que Sí, esas son las revelaciones cuando nosotros sentimos la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. sí, Puede ser un aspecto así como en algo económico, como en sí, solucionar un problema, como simplemente estar en el Santísimo y de repente uno se siente tan a gusto que quisiera decirle como Pedro, Santiago y Juan al Señor en la transfiguración. Qué bueno estamos aquí, Señor, hagamos 3 chozas, ¿verdad? sí, así. Muchas gracias, Marta. Pues ahí vamos viendo cómo se dan estas revelaciones todavía hoy en nuestra vida, no más bien entendidas. Sí, Acuérdense, Dios se revela para que lo busquemos más. Es para eso se nos va revelando y aquí Pablo nos va a platicar de estas revelaciones. y que vamos en el camino correcto también, Así ¿verdad? así es, Marta. Muchas gracias. Margarita, ¿nos ayudas? Sí, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Con un lenguaje extremadamente peculiar, solemne y misterioso, habla Pablo de la suprema experiencia de un viaje al cielo hecho 14 años antes. Se pasan en silencio los detalles más importantes. No dice dónde aconteció, cómo hizo el viaje, qué es lo que vio y qué palabras oyó, cómo regresó a la tierra. Pablo comunica un misterio, pero levanta el velo solo a medias. Él mismo se siente inseguro al dar estas noticias. Algunas cosas quedaron ocultas también para él. No lo sé. Reconoce él mismo lo que narra. Lo hace porque se ve obligado a defender su ministerio. Lo demás, lo que sintió, vio y oyó, no lo cuenta, porque son cosas sobre las que en cuanto misterios de Dios no le es lícito hablar y también porque el lenguaje humano es incapaz de describirlas. En todo este asunto parece como si Pablo no hablase de sí mismo, sino de alguna otra persona conocida por él, de un hombre en Cristo. El mismo Pablo explica el motivo de esta manera de narrar. De este me gloriaré. En cuanto a mí, no me gloriaré. El apóstol reconoce que no ha merecido personalmente y por sí mismo este favor, y que él no vale tanto. Así pues, no dice yo, sino que habla de un hombre en Cristo. El que ha vivido esta experiencia no es el hombre humano y terreno, sino el salvado y santificado en Cristo. Pablo da una fecha exacta,
Vivió esta experiencia del viaje al cielo hace 14 años. Ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria que le ha sellado para siempre como una persona excepcional. Estas experiencias se le conceden incluso a un Pablo, muy raras veces, y en modo alguno es algo de lo que puede disponer a voluntad. Lo constantemente presente son los trabajos y las flaquezas, a las que casi sucumbe. Los éxtasis son una excepción, de ninguna manera la forma y figura de su ser en Cristo. Pablo afirma que ignora las modalidades de arrobamiento y de las percepciones que recibió. Pero si dice que el arrobamiento tuvo que ocurrir en una de las dos formas en que acontecen estos viajes celestes, o en el cuerpo, es decir, a modo de un arrobamiento del hombre total con alma y cuerpo, o fuera del cuerpo, es decir, a modo de un viaje del alma sola, mientras que el cuerpo permanece en la tierra. Por los escritos de la antigüedad, y especialmente por los del judaísmo de aquella época, podemos saber que un viaje al cielo en una de estas formas era una eventualidad que se consideraba como posible y que incluso corrían narraciones de algunos hombres favorecidos por la gracia que tuvieron experiencias de arrobamiento en una u otra de estas dos maneras. Pablo utiliza pues las ideas generales de su tiempo para explicar y exponer a los demás sus vivencias extraordinarias. Él sabe con absoluta certeza que ha recibido una gracia extraordinaria. Dios lo sabe cómo ocurrió. Dios es quien sale garante por el apóstol de que su viaje al cielo fue real y verdadero. A este Dios pone Pablo como por testigo cuando habla de este tema. También se acomoda a las ideas del judaísmo en su época cuando habla del tercer cielo y del paraíso en el cielo. Los teólogos judíos contemporáneos admitían la existencia de varios cielos, colocados el uno junto al otro. Se numeraban 3, 5, 7 o 10 cielos. Los inferiores eran el cielo atmosférico y el cielo de las estrellas. Venían luego los cielos en los que habitaban los bienaventurados, los ángeles y finalmente Dios. De acuerdo con esta concepción del universo, Pablo habla del tercer cielo, que para él debe significar el cielo superior y supremo. Como supo que se trataba del tercero, no lo dice Pablo. ¿Acaso lo supo por revelación? ¿Acaso lo supo él así? Siempre de acuerdo con las ideas, las imágenes y los cálculos de su tiempo. Acuérdense, Pablo más o menos cuando escribe esta carta se en el año 57 y si dice que hace 14 años fue como en el 43 cuando empezó su seguimiento. Yo estaba leyendo otro libro sobre este viaje de Pablo, esta revelación, y el padre que el autor del libro decía que probablemente fue cuando Dios le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Puede ser también, ¿no? Por la fecha. Nada más son tesis, pues, pero para que nos quede más claro que Dios siempre se nos manifiesta en la vida a todos. Pero va a haber un momento en que vamos a anhelar tanto a Dios que nos va a pasar como a Teresa de Ávila, que Teresa de Ávila a la hora de hacer su oración personal se elevaba el cuerpo, levitaba su cuerpo. Claro, ya son personas que anhelan tanto a Dios que su cuerpo ya no les estorba porque se empiezan a elevar.
Y Pablo era una persona así, y una persona muy entregada para Dios. Cuando conoció a Jesús, por eso Jesús, Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús en mi vida. La carta a los Filipenses. Pero pues ahí nos quedamos con esta revelación y pedirle a Dios que también nosotros lo vayamos teniendo estas revelaciones. ¿Para qué? Para ser como Pablo, evangelizadores incansantes, luchadores en nuestro mundo para llevar la buena noticia de Dios a los demás. Marta, ¿nos ayudas con el 3, por favor? Sí, maestro. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Qué es? No. Fue arrebatado al paraíso. Con las mismas palabras que acaba de emplear hace un momento, describe Pablo de nuevo un arrobamiento. No puede decirse con seguridad si Pablo, en estos dos relatos simétricos, se refiere a un mismo viaje al cielo o habla de viajes diferentes, aunque la doble descripción pudiera sugerir la hipótesis de que Pablo habla de dos experimentos diferentes. Lo más probable, con todo, es que relata un solo éxtasis. Ambas descripciones ocurren en la misma fecha, hace 14 años. En la época de Pablo se creía que después de la caída de Adán, el paraíso fue trasladado de la tierra al cielo y se encuentra ahora en el tercer cielo, como lugar de la felicidad. Parece que Pablo se acomoda a estas ideas cuando indica que su viaje le ha llevado al tercer cielo o lo que es igual al paraíso. La prolijidad de la doble descripción de un mismo viaje debía servir, pues, para expresar la magnitud de la experiencia. Gracias, Marta. Y de eso se nos habla en un libro judío que es del libro de Enoc, que nos habla de esos viajes, como algunos hombres eran llevados al paraíso por unos ángeles misteriosos para que vieran de lo que se estaban perdiendo por no obedecer a Dios. Y Pablo oyó palabras inefables que un hombre no le es lícito proferir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando a Juan, el evangelista, el que está narrando la visión que está viviendo él, cae de rodillas ante un hombre y le dice, no te postres ante mí porque yo soy un servidor igual que tú? Era un ángel el que le estaba llevando a que viera cómo adoraban a Dios los ángeles, cómo adoraban a Dios los 24 ancianos. Dice Pablo, de esto me gloriaré en cuanto a mí, no me gloriaré sino de mis debilidades. Acuérdense que Pablo les está diciendo a los corintios que esos superapóstoles que les dijeron que ellos hablaban con Dios, que Dios les revelaba muchas cosas, dice Pablo, pues también a mí, pero yo de esto no presumo, porque esto es entre Dios y yo, no entre Dios y mi comunidad. Pero ahorita es el momento de sacarlo. ¿Para qué? Para que vean que yo también tengo autoridad y que ustedes deben de respetar mi autoridad. Y si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me estime más de lo que en mí ve u oye, o sea, a causa de las grandes revelaciones. En nuestra iglesia, las personas somos muy dados a buscar esto, personas que Dios les habla. Y luego ya no seguimos a Cristo, seguimos a esa persona que Dios se le reveló. Sobre todo en muchas comunidades carismáticas que hay. Y luego ya el Salvador ya no es Cristo. El Salvador es don Raúl, don fulanito, don menganito. Y por eso los verdaderos y auténticos servidores del Señor, pues mira, mejor chitón, porque el que salva es el Señor. Yo no lo salvo. Y acuérdense que Pablo en la primera carta les dijo, ¿o acaso Apolo lo salva, o Cefas lo salva, o Pablo lo salva? ¿Alguno de nosotros fue crucificado por ustedes?
En las manifestaciones que Dios se nos va dando en nuestras vidas, sí hay que compartirlas, pero hay que saber en qué momento compartirlas. Hay momentos que hay que compartirlas para que los demás anhelen, busquen más a Dios. Y aparte, acuérdense que lo que estamos viendo, los ejercicios de San Ignacio, las contemplaciones, son técnicas, son caminitos que nos van llevando a ir a descubriendo a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Evangelio así, que nos ponemos como unos esclavitos y vemos las caritas de los personajes, la carita de Jesús, el entorno donde se nos está narrando la palabra de Dios. Ahí en ese momento hay muchas contemplaciones y muchas manifestaciones de parte del Dios de la vida a nosotros. Que son gracias, pero también tenemos que estar preparados pues para saber dónde descubrirlas. Por eso, para que no tenga soberbia, se me clavó, por eso, para que no tenga soberbia, se me clavó un aguijón en la carne, un ángel de Satán para que me golpee a puñetazos a fin de que no me envanezca. Pablo habla de sus debilidades. Puede ser a lo mejor una enfermedad que tenía él en los ojos, así como Marta, vas a ver cómo es ese cuando estás todo lagañoso, Marta. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad de los ojos que... Conjuntivitis. ¿Mande? Una conjuntivitis. Una conjuntivitis. Se te pegan los ojos de lagañas. Pues Pablo tenía un problema así. Y dice que Satanás, pues ¿para qué? Pues para que no caminara. Pues tanto polvo, tanto casos que había en el camino, y pues eso le impedía a veces avanzar. Y dice Pablo, pues de todos modos, a pesar de este golpe, de este obstáculo que me pone el enemigo, hay que seguir avanzando. Y Pablo le dice a Dios, quítamelo. Y Dios le dice, mi gracia te basta. Clamé al Señor 3 veces que me apartara de mí este aguijón. Pero el Señor le dijo, mi gracia te basta. Sí. Pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la flaqueza. ¿Me ayudas, Marta, la explicación, por favor? Pablo invocó al Señor para que le liberara de la carga de la enfermedad. La respuesta de Cristo fue una negativa a la petición. En efecto, la respuesta sonaba así: la fuerza de la gracia que tú tienes basta. No es necesario liberarte del ángel de Satán. La gracia divina actúa como una fuerza en favor del hombre, y esta fuerza actúa y se manifiesta con tanta mayor transparencia cuanto más débil es la fuerza del hombre en el que ejerce su poder. Allí donde a simple vista se ve que el hombre es impotente, es evidente que no es la fuerza humana la que actúa, sino la fuerza de Dios. Por eso, no puede exigirse que se haga desaparecer el estado de debilidad de Pablo. Al contrario, solo en la debilidad y precisamente en la debilidad de Pablo alcanza su plenitud la gracia divina. Pablo tiene que narrar al mismo tiempo que está vinculado al mundo celeste en virtud de un maravilloso ensalzamiento y que está expuesto con dolorosa impotencia al poder satánico, causa de sus sufrimientos. Contempla los misterios divinos y recibe mensajes inefables, pero sufre sometido a los golpes del ángel de Satán. Su vida está distendida entre las supremas cumbres y los más hondos abismos. Estos son los casi insoportables contrastes de su vida y de su ministerio. Con todo, comprende que tiene que ser así para seguir siendo servidor de Cristo, preservado de toda soberbia religiosa y de toda falsa vanagloria. Los sufrimientos y los golpes del ángel de Satán no le separarán del Señor y de su gracia. A pesar de ellos, sigue siendo el apóstol en Cristo. La misma debilidad es revelación y lugar de la fuerza del Señor, y prueba de que la gracia acompaña al apóstol. Esto es lo que le dijo expresamente la respuesta del Señor. Lo que experimentó el apóstol es un ejemplo de lo que acontece en la vida de todo creyente cristiano. Gracias, Marta. Acuérdense, yo, por ejemplo, cuando hay veces que tengo malas noches, anoche fue una muy mala noche para mí. Y
Y en la mañana cuando suena mi alarma, y la verdad no tengo ganas de nada, ni de rezar, ni de nada, porque estoy cansado. Y me acordé porque desde en los ratos lo que agarré fue mi Biblia y leí este capítulo de San Pablo, precisamente pensando en irle dándole herramientas al Espíritu Santo Sí. para que ya ahí tuviera en mi mente yo el capítulo 12 y entendí por eso de la debilidad. Y ahorita que les estoy expresando algunos comentarios, veo, no cabe duda que la gracia del Señor no basta. Como dice Teresa de Ávila, nada te turbe, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Mi Y gloria te basta, le decía Pedro, a Pablo. a Pablo, ¿sale? O Mi sea, gloria te basta. con eso tenemos, y tenemos a Dios, todo lo tenemos. Y acuérdense que la gente, Dios se vale de la debilidad humana para manifestar su amor a los demás. Como una persona enferma se ve tan bien, pero pues ya luego cuando tú les explicas que es la gracia de Dios en tu vida, pues mira, dices, wow, ahí está. Y tan así, miren que luego ah, personitas nos preguntan, ¿y a dónde estás yendo? Por ejemplo, como yo que voy a esa clínica que se llama Vida Sana. Tengo unos amigos que ellos no les gusta nada de medicinas alternativas. Y tienen mis amigos un hijo como de la edad de mi hijo, que seguido está enfermo de gastritis y todo eso. Y yo les decía, pues vayan, llévenlo ahí. Y el domingo, el domingo vinieron, en la noche, ya muy noche, y me dijeron, mándanos el teléfono para llevar a este muchacho, porque me vieron así tan diferente a como me vieron la última vez, que les dije, pues es lo que me estoy tomando y aparte Dios, primero Dios y aparte lo que me estoy tomando. Muy a gusto, pues me gloriaré de mis flaquezas para que en mí resida el poder de Cristo. Cuando soy más débil, soy más fuerte, porque Cristo es donde actúa la debilidad del hombre para manifestar su amor. Margarita, el 10 y el 11, ¿no? Por favor. Sí, por eso me complazco, por amor de Cristo, en flaquezas, insultos, necesidades, persecuciones y angustias. Porque cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Nuevamente enumera Pablo un pequeño catálogo de sufrimientos que recuerda la serie global cuando explicita el contenido de la palabra flaquezas. La mención de los insultos recuerda lo que Pablo ha tenido que pasar a causa de los juicios injustos. Las persecuciones aluden a las iniquidades de los judíos, cristianos y gentiles, con necesidades y angustias. Expresa la desbordada medida de los sufrimientos. En las palabras finales, repite Pablo la respuesta que le dio el Señor. Era una respuesta que expresaba un principio fundamental de validez universal. Aquí se repite la misma fórmula, pero en primera persona, como un reconocimiento personal del apóstol. Así, Pablo se somete de buena gana y sin reservas a la decisión de su Señor y hace de la palabra y de la voluntad de Dios norma y fundamento de su vida. Las señales del apóstol. He hecho el insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Era yo el que debía haber sido acreditado por vosotros, porque nada desmerezco frente a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada. El discurso insensato toca su fin. Pablo se quita la máscara y muestra su verdadero rostro.
todavía una vez más justifica su comportamiento y se excusa por él. Los corintios le obligaron a portarse así. Lleva de nuevo el discurso al punto capital de su defensa, a saber que él no vale menos que los superapóstoles. En nada es inferior a ellos, pero al mismo tiempo dice con una fórmula radical que él no es nada. Esta fórmula puede entenderse como la confesión definitiva y más profunda de su debilidad. Y es verdadera en el sentido de que ante el juicio de Dios no es nada. Pero podría tratarse también de un juicio que Pablo, con amarga ironía, pone en boca de los pueblos. Gracias, Margarita. Mira, Marta Alicia y Margarita, mañana vamos a continuar. ¿Qué nos dijeron estos versículos que leímos hoy de la carta de San Pablo a los Corintios a cada uno de nosotros? Pues que Dios se sigue revelando hoy en nuestras vidas. Que Dios siempre está para los que lo buscan de todo corazón. Y cuando lo buscamos es porque ya lo encontramos. Pero donde lo encontramos es en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros sufrimientos. Ahí es donde se manifiesta el gran amor que Dios nos tiene. Porque cuando nosotros somos autosuficientes y creemos que nosotros hacemos las cosas, pues el amor de Dios, Dios no se revela ahí. Porque pues, ¿para qué busco a Dios si lo tengo todo? Pero entre más débil, son más fuerte, porque Cristo actúa en la debilidad. Sigamos buscando a Dios de todo corazón y nos vemos al rato. Primeramente Dios, Margarita, Marta, don Humberto y Rebeca. Sí, muchas gracias. Las dejé un poquito antes porque acuérdense que hoy es miércoles y voy al bíblico. Ah, sí, está muy bien. Que le vaya Gracias, bien. gracias. Buen día, Marta, buen día.